Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernanda Montes de Oca y formo parte del equipo de Google para Educación, donde gestiono nuestras alianzas estratégicas para Hispanoamérica. Yo estoy basada en México y bueno, justo la idea de la sesión de hoy es, primero que nada, pues platicar de todos los retos a los que se están enfrentando y cómo podemos apoyarlos en toda esta etapa. Antes que nada, agradecemos su presencia, su valioso tiempo. Sabemos que están muy ocupados y que ahora pues el tiempo es oro con todo lo que están teniendo que hacer y transformar. Pero bueno, sabemos que va a ser de bastante utilidad y que esto les va a servir. También queremos agradecerle de forma muy especial a la Madre María de Jesús Amarripa y a Mario Lugo, presidenta y vicepresidente de la CENEP, por haber extendido la invitación a sus colegios y por buscar que justamente ustedes tengan a la mano toda la información que requieren para continuar con este proceso de aprendizaje en la nueva normalidad. Del lado de Google for Education, les platico que nosotros ofrecemos distintos programas y herramientas con la finalidad de apoyar a instituciones a mantenerse, pues primero que nada conectadas, pero también que puedan promover aprendizaje a distancia de una forma sencilla y versátil. Recientemente lanzamos un proyecto con la SEP para brindar nuestras herramientas de productividad a más de 20 millones de estudiantes en escuelas públicas en México. A partir de todo esto, queremos también extender una propuesta integral que incluya no solo las herramientas de Google para educación, sino también contenidos y acompañamiento y seguimiento cercano para todas nuestras escuelas privadas en el país. Por ello, estamos trabajando muy de cerca con aliados como EDB y como Evolution para asegurar que todo este trabajo a distancia se pueda realizar de forma exitosa. Durante los próximos minutos ellos les van a platicar más sobre en qué consiste esta alianza, esta propuesta y cómo puede apoyarlos a ustedes para pues seguir aprendiendo de una manera eficiente y que todos los resultados impacten de forma benéfica a sus alumnos. Muchas gracias por estar aquí y bueno, les cedo la palabra al equipo que les va a platicar más sobre estos temas. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Corona, soy el director general de EDB y precisamente queremos darles esta explicación que más básicamente es también nuestra experiencia. Empiezo contándoles la historia de dos escuelas. Estas dos escuelas forman parte de un mismo corporativo y de una misma propuesta académica. Están situadas muy cerca una de la otra, escasos 2 kilómetros, y además tienen un perfil muy similar socioeconómico. Los alumnos podemos decir que son similares y también los padres de familia. Sin embargo, cuando empezó la pandemia, digamos la Escuela Azul nos contactó inmediatamente para que le ayudáramos a poner en marcha todo lo que era educación digital, y así lo hicimos. Inmediatamente también llamamos a la Escuela Roja, en este caso, para ofrecerle esto. Ellos en la Escuela Roja no estaban convencidos de que tenían que hacerlo ni cómo tenían que hacerlo. Tuvieron algunas resistencias por parte de los docentes, que siempre es normal que haya esta dificultad de saber qué es lo que va a pasar con los temas digitales, y empezó la COVID. El resultado fue directamente que al cabo del tiempo la Escuela Azul pudo mantener unas relaciones con sus alumnos, los padres de familia, y hacer esta escuela en casa de manera más funcional, y esto redundó en que tenían un mayor grado de inscripciones, un mayor grado de cuotas pagadas, mientras que la Escuela Roja se vio en un problema que de alguna manera pues todavía no sabe cuántos alumnos se van a reinscribir. Entonces, esto es para ejemplificarles que en una misma situación, dos escuelas completamente similares, que tuvieron una respuesta, digamos, diferente hacia lo que estaba sucediendo, plantearon precisamente esta posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, siguiendo adelante, la situación en la escuela privada, directamente lo tomamos, es que hay una gran cartera vencida, hay bajas y deserciones de alumnos y también una falta de estrategias de comunicación y apoyo mutuo entre estudiantes, familias, docentes y administrativos.
Y además, en muchos de los casos, hubo una carencia en el proyecto digital educativo. Lo que sí quedó patente y claro es que la escuela servía de contención y cuidado, porque ahora precisamente se volvió, con los niños en la casa, pues más que evidente la necesidad o la función que tenía la escuela. Esto provocó directamente que la Secretaría de Educación Pública y la Profeco sacaran un boletín, el 116, en donde le recordaban a todo mundo que las escuelas, tanto públicas como privadas, estaban obligadas a seguir impartiendo clases y por el otro lado, los padres de familia también estaban obligados a seguir pagando las cuotas. Sin embargo, pues ustedes saben, ¿no?, que a veces se vuelve difícil. Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer para preparar la escuela ante cualquier nueva eventualidad? Y lo digo de esta manera porque si siguen las noticias, China ya volvió a tener otro brote en Pekín y lo primero que hicieron fue mandar a los niños a casa. Entonces, a partir de eso es que proponemos que las escuelas trabajen estos 4 pilares de una manera fuerte y con liderazgo para poder apuntalar su función y que precisamente si ya por un lado el COVID nos sorprendió absolutamente a todos, ahora que empieza el nuevo ciclo escolar, pues ya no tendríamos tanto pretexto para no tomar medidas al respecto. Entonces, ¿de dónde partimos? El entorno familiar en el confinamiento ha sido bastante complejo, como ustedes seguramente lo saben. El primero está la incertidumbre que vivimos absolutamente todos. Y si algunos de ustedes han tenido dolores de cabeza, malestar estomacal, sienten que les da fiebre, que se sienten enfermos y probablemente que hasta han tenido COVID, es normal. Es una reacción natural hacia el estrés que todos tenemos y que no podemos apartarnos de esta situación. La vivimos y así es. Y esto lo llevan también, digamos, las familias al entorno en donde están. Y esto, junto con los problemas de inseguridad que trae económica, pues hace precisamente que se vuelva más complejo todo. Además de que la gente no estaba preparada, ¿no?, para tener estrategias y enfrentar esta nueva manera de hacer las cosas. Y encima de todo esto vino la escuela en casa. Como ejemplo, precisamente estamos viendo que la UNICEF está denunciando que ha habido un montón de aumento en violencia doméstica. Pero viendo ya ahora a la escuela, tendríamos que ver qué es lo que están haciendo los docentes, cómo están respondiendo para enseñar en la distancia. Para ello le voy a pasar la palabra a la doctora Elvia Perrusquía, que les explique los perfiles docentes que existen. Buenas tardes. Ahora que los maestros se han tenido que enfrentar a la necesidad de enseñar a distancia a sus estudiantes en la educación básica, podemos identificar 3 perfiles docentes en cuanto a sus competencias digitales. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, la profesora Lupita, en un nivel inicial, sus competencias docentes pueden centrarse en enviar y recibir archivos por correo electrónico. La siguiente diapositiva, por favor. También de esta manera puede establecer comunicación asincrónica con sus estudiantes, es decir, no es en tiempo real. Con esta posibilidad de enviar y recibir información por correo electrónico o tal vez también con una aplicación como WhatsApp, podrá realizar algún tipo de evaluación con sus estudiantes, pero seguirá siendo tradicional porque ella elabora la evaluación en un documento en Word seguramente, la envía a sus estudiantes la responden y o la podrán guardar para el portafolio de evidencias o se la enviarán de regreso a la maestra para que ella la pueda revisar. En un siguiente nivel, un nivel intermedio, nuestra profesora Lupita seguramente podrá hacer uso eficiente de una plataforma educativa, donde seguramente podrá existir secuencias y material precargado o donde ella podrá tener la posibilidad de, si esto lo permite la plataforma, si la plataforma es abierta, incluir secuencias donde utilice recursos que les funcionan muy bien con sus estudiantes, como por ejemplo ligas a internet, videos, archivos en formato diverso, y de esta manera
mantener una comunicación con sus estudiantes, pero esta comunicación seguirá siendo de manera sincrónica porque no será en tiempo real. Y bueno, seguramente también podrá hacer una evaluación, pero esta evaluación podría ser también de corte tradicional porque ella la elabora, puede ser en la plataforma o elabora un documento, lo envía al estudiante y el estudiante lo responde, y si la plataforma lo permite, a lo mejor ella puede recibir de manera inmediata en cuanto el alumno la resuelva la calificación que obtiene. La profesora seguramente también, bueno, incluye las habilidades que incluye el nivel inicial. Uso eficiente de correo electrónico, manejo de aplicaciones como WhatsApp y redes sociales. En un siguiente nivel, nuestra profesora Lupita podrá llegar a un nivel avanzado, donde podrá administrar entornos virtuales de aprendizaje o LMS, donde la gran ventaja que tienen estos recursos tecnológicos es que pueden establecer comunicación a través de videoclases o videollamadas con sus estudiantes y de esta manera poder tener comunicación sincrónica con ellos, emulando de una manera muy cercana lo que ocurriría en un salón de clases. Claro, con sus limitaciones y desventajas. En este tipo de plataformas, la profesora Lupita también puede diseñar sus propias secuencias de aprendizaje, incluyendo, si la plataforma lo permite, sus propios recursos tecnológicos que ella ya conoce y domina. Otra gran ventaja que tienen estos tipos de plataformas es que puede realizar un seguimiento puntual del avance de cada uno de sus estudiantes, identificar y registrar el tiempo que usan los niños para resolver cada una de las actividades que les propone. También podría tener retroalimentación inmediata de las evaluaciones que les aplica, y no nada más ella, sino también regresarles algún tipo de comentario, ya sea una retroalimentación cuantitativa o cualitativa. Y otra de las ventajas que tienen estos recursos, este tipo de plataformas, es que puede elaborar informes, ya sea para los padres de familia sobre el rendimiento de sus estudiantes o administrativos de la escuela. Una vez que tenemos estos tres perfiles, bueno, entonces tendríamos que empezar a pensar en una escuela que enseña y más que en una escuela que aprende. Y ahora, para que nos explique algunos modelos de uso de cómo podríamos usar esta tecnología en el salón de clases, le cedo la palabra a mi compañera Claudia. Pues bien, efectivamente necesitamos pasar de la escuela que enseña a una escuela que aprende, y lo hicimos actualmente un poco a marchas forzadas. Nos encontramos con que teníamos que trabajar en línea y que teníamos que trabajar con un estilo de enseñanza diferente. Este estilo de enseñanza, Blended Learning, que es el que nos permite, como un nuevo modelo de enseñanza, trabajar a distancia. Si bien existen diferentes modalidades, nos vamos a centrar hoy en lo que es la clase invertida, que es una propuesta que en el 2007 nos proporcionan John Berman y Aaron Sams. Ellos nos dicen que encontraron una gran ventaja en que los niños tengan preparada la clase antes de llegar al salón, y ahorita vamos a ver por qué. Ellos nos hablan de tres propuestas basadas en una clase invertida, y nos dicen que para poder llevar a cabo una clase invertida tenemos que tener en cuenta el antes, durante y después. ¿A qué me refiero con esto? Pues antes de que el alumno llegue a la clase, el maestro ya tiene preparada en su plataforma, en su LMS, una serie de información y de recursos que le pueden facilitar al alumno el proceso de enseñanza. Por ejemplo, él ya tiene en la plataforma actividades, foros, videos, algunos juegos de estos juegos didácticos interactivos que le puedan servir para que comprenda el niño un tema antes de llegar al salón, que lo conozca, que se involucre, que curiosee un poco con el tema, para que cuando el niño llegue al salón de clase pueda poner esta información que ya trae en la mesa junto con sus compañeros y puedan empezar a reflexionar y analizar sobre el contenido. Por supuesto que no solamente implica
preparar antes, tenemos que tener preparada también las actividades que vamos a hacer en clase y prever la evaluación en línea o prever el proceso de evaluación que vamos a tener. Entonces, requiere Flip Classroom, esta clase mixta y a distancia, una preparación previa de todo el proceso formativo. Ellos nos hablan de 3 posibilidades, nos dicen, bueno, hay 3 modalidades que nos proponen para poder trabajar. La primera, ellos nos dicen, es una modalidad Blender que es totalmente estándar, en donde la maestra coloca dentro de su espacio digital los videos, los enlaces, genera un blog, etcétera, y después vienen los pequeños al salón de clase con la información que ya tienen, y ella con el apoyo de recursos como los libros, los cuadernos, los fotocopiables o actividades que ya tiene preparadas dentro del salón, empiezan a trabajar y ponen en uso las actividades. Un ejemplo puede ser español, ¿no? Si yo estoy trabajando con la monografía, les pongo a mis alumnos en plataforma información acerca de la monografía, les digo qué es, les doy ejemplos y modelos, los para qué sirven, pueden ser modelajes correctos o incorrectos, les puedo poner algunas actividades que los acerquen al uso de estos, y cuando llegan al salón de clase con ayuda del libro de la SEP o con ayuda del libro de la editorial que yo haya seleccionado, entonces generamos una monografía. Ya tenemos la estructura en los recursos y al salir de nuestro salón de clase, el niño ya tiene generada su producto. Y después tenemos también nuestro proceso de evaluación que puede ser presencial o en línea. Una segunda modalidad de trabajo es una modalidad orientada en el debate. Nosotros tenemos que poner información en nuestra plataforma o en nuestro entorno digital que nos permita que el niño conozca información variada, que tenga videos, que tenga documentales, que pueda tener notas periodísticas, cosas que le sean atractivas para que él pueda empezar a involucrarse en el proceso de aprendizaje del contenido en el que vamos a trabajar. Cuando ellos llegan al salón de clase, la maestra ya tiene preparado un espacio de debate en donde el niño, a través de una exposición o de una mesa de trabajo con un debate, puede poner en uso todos los conocimientos adquiridos. Un ejemplo puede ser formación cívica y ética o historia. Si yo estoy trabajando con la Revolución Mexicana, les pido a mis alumnos que me comenten qué fue lo que leyeron, qué fue lo que vieron, qué experiencias creen que, cómo se pudieron haber sentido los personajes, y preparo este debate o estas exposiciones para que a lo largo del proceso ellos nos vayan contando los lugares, las fechas, las personas que participaron, y entonces, lejos de ser una clase de historia tradicional, lineal, en donde yo les cuento, ellos participan con los aprendizajes que ya tienen, y además, si tuvieron la oportunidad de tener a alguien que les explicara el proceso, puedo también ponerles en uso lo que aprendieron de las demás personas, si tuvieron el apoyo de la abuelita, de la mamá, del papá. Si tuvieron además, si puedo generar cuestionamientos de discusión acerca de si estuvo bien o estuvo mal, también puedo comenzar a trabajar con el pensamiento crítico de mis alumnos. Una tercera modalidad sería la modalidad de trabajo por grupos. Yo pongo el contenido en plataforma para que ellos puedan videos de explicación, pongo documentos o videos de YouTube que expliquen, esos que me gusten y con los que yo me sienta seguro. Y entonces, cuando mis alumnos entran al salón de clases, yo ya les tengo preparadas lecciones que también pueden ser de desafíos matemáticos, que es el que nos da la SEP, o puedo tener mis libros de editorial y puedo trabajar con ellos en la ejemplificación. Un caso puede ser ciencias o matemáticas. Si yo estoy trabajando la suma de fracciones, les pongo videos tutoriales, les pongo actividades divertidas y juegos en la plataforma que les pongan a prueba antes de hablarles del contenido. Ya la utilizaron, ya la probaron. Les mando actividades que implican cortar papelitos en casa como complemento didáctico. Y entonces, cuando ellos llegan al salón de clases, no les doy una clase tradicional, no me paro al frente y les explico qué es una suma de fracciones. Lo siento en parejas, lo siento en pequeños grupos, y ellos empiezan a retroalimentarse de la información que trajeron. En la puesta en común, con la que cierro mi sesión, ellos
podrán comprobar si lo que plantearon es correcto e incorrecto, y aquí viene la retroalimentación del maestro. Como pueden ver, cualquiera de estas tres modalidades no solamente nos permite tener la retroalimentación del alumno, que el alumno sea capaz de construir sus propios conocimientos, que además sea el protagonista del aprendizaje, y por supuesto llegamos a todos los estilos de aprendizaje, y toma sentido algo de lo que nos hablan los planes y programas, que es poner al alumno en el centro del aprendizaje. Entonces, a pesar de las dificultades a las que nos hemos enfrentado para poder trabajar con esto en los últimos meses, podemos sacar ventaja de ello y llevarnos grandes sorpresas sobre los procesos de aprendizaje que obtuvieron nuestros alumnos. Hay que atrevernos a desarrollar nuestro propio estilo didáctico de Blended Learning, que tendrá que ser tan especial y personal como el que tenemos cada uno de nosotros dentro del salón de clase. Diferencia. Muchos de nosotros aprendimos a ser maestros viendo a nuestros maestros. Ahora tenemos que tener herramientas para ser maestros desde nuestra propia experiencia. Por lo tanto, serán estos estilos personales y verdaderamente únicos. ¿Qué necesitamos conocer para poder hacernos expertos, o cuando menos tener un buen dominio, un dominio número 3, como el que nos hablaba la doctora Elvia hace un momento? Pues necesitamos conocer más de plataformas y, por supuesto, de aplicaciones. Poner en uso nuestra habilidad del manejo de la información en los entornos digitales para poder entrar a ellos y encontrar aquellos que nos sean más cómodos y que se ajusten más a nuestras propias características docentes. Trabajar con entornos virtuales tiene muchas ventajas. Hay varias funciones del entorno virtual en el proceso de aprendizaje. Una de estas, pues, es que nos funciona muy bien y mejora mucho el uso de los recursos, porque hay una gran cantidad de recursos. Los recursos, puedes tomar recursos nacionales e internacionales desarrollados por gente experta que te puede ayudar a facilitar el uso en el aula. Por supuesto, hay que tener una propuesta de adquisición de competencias digitales, y esta la vamos a ir desarrollando poco a poco. Muchos de ustedes se habrán encontrado en algún momento cuando iniciaron este proceso de capacitación en línea, que no tenían ni idea y entonces migraron a un nivel 2 y luego a un nivel 3, y algunos ya serán expertos, y esos que ya tenían un nivel 3 de dominio del uso de las plataformas en sus competencias digitales docentes, seguramente ahora ya nos podrán dar mucho apoyo con su expertise en el uso de las mismas. Vamos a ir desarrollándolas poco a poco. El trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo toma sentido, porque como ustedes pudieron ver, tanto dentro de las plataformas como en el salón de clase, en las puestas en común, vamos a tener que trabajar colaborativamente. Y esta integración del padre de familia, sobre todo si los niños son muy pequeños, del padre de familia, del tutor, de la persona que está en acompañamiento con nuestros niños, también toma sentido en estos momentos. Por supuesto, son herramientas que se adaptan perfectamente a la diversidad de nuestros alumnos y al ritmo de trabajo y de aprendizaje de cada uno y de nosotros mismos, porque nos vamos a ir migrando poco a poco junto con nuestros pequeños. El uso de los recursos digitales también aumenta la motivación. Ahorita estamos todos muy preocupados por lo que va a pasar con nuestros niños cuando entremos. Creemos que podemos encontrar con un gran rezago educativo y tal vez nos llevemos sorpresas con esos niños en donde el proceso de aprendizaje dentro del aula parecía ser lento y se pudo haber hecho ahora un poco más ágil. Favorece, por supuesto, la vinculación con la familia. Al inicio nos decía Daniel, es indispensable tener una buena comunicación con los padres de familia. Tenemos que trabajar con ellos de manera más cercana y colaborativa, ellos más con nosotros y nosotros más con ellos. Diseñar estrategias didácticas que los involucren, sobre todo si los niños son menores de 10 años. Por supuesto, optimizamos tiempos, ¿no? El tiempo siempre es el peor enemigo del docente. Sin embargo, el uso de los recursos tecnológicos nos puede ayudar mucho a optimizar en tiempos y facilita la comunicación y la interacción con la comunidad, ¿no? Vamos a tener interacciones de comunicación muchísimo más ágiles si aprendemos a utilizarlas. Y algo que no podemos perder de vista es que independientemente de lo que pase
en los procesos de digitalización, nuestra labor como docentes, nuestra profesión docente, sigue siendo un pilar para nuestra sociedad. Seguimos siendo este vínculo de la sociedad con los niños, de la sociedad con la historia, con la formación. Seguimos estando vigentes, necesitamos renovarnos. Y para podernos hablar un poco de las propuestas digitales, la maestra Elvia nos comentará qué es lo que tenemos. Bueno, como ya mencionaron en un inicio, la Secretaría de Educación Pública tomó la iniciativa de adoptar Google Classroom como la plataforma que los maestros pueden usar para trabajar a distancia con sus estudiantes. Esta plataforma es un LMS sencillo que ayuda al maestro a trabajar con sus estudiantes. Y para enriquecerlo, desde la editorial EDB, también tenemos algunos recursos y plataformas digitales que pueden ayudar a este trabajo. Uno de ellos, para un maestro de un nivel inicial, es EDB-ON. Este es libros digitales enriquecidos con recursos como videos, simulaciones, interactivos, ligas a internet, y que tiene la ventaja de que puede ser trabajado con o sin conexión a internet. Para un siguiente nivel de profesor que ya domina un nivel intermedio, tenemos el espacio personal, que incluye los libros digitales con recursos que lo enriquecen, más la posibilidad de que el maestro, con sus propios recursos digitales que domina y conoce muy bien, pueda generar sus propias secuencias de aprendizaje. También permite monitorear el trabajo del estudiante y realizar evaluaciones que nos den luz sobre cómo va avanzando en su proceso de aprendizaje. En un tercer nivel tenemos, para maestros que ya son de un nivel avanzado, Exemptia, que es una plataforma para gestión académica. Es lo que se llama un LMS, que permite al maestro realizar videollamadas, tener comunicación directa con sus estudiantes y emular lo que puede ser una clase presencial. También, por ser un LMS, puede tener y proporcionar informes y retroalimentación cuantitativa y cualitativa a los estudiantes y padres de familia sobre el aprendizaje que van alcanzando los estudiantes. También puede generar documentos de índole administrativo para el plantel escolar. Estas soluciones que les proporcionamos son ejemplos de lo que un maestro puede ir evolucionando en el uso de la tecnología para trabajar a distancia. Y los puede ir combinando con los modelos que nos explicó Claudia. Además de que, como les hemos mencionado de manera reiterada, son plataformas que son abiertas, ya que permiten incluir los recursos con los que uno ya trabaja. Y también son 100% compatibles con Google Classroom. Y ahora les cedo la palabra a Patricio, que nos hablará un poco más sobre esta plataforma. Muchas gracias, Elvia. Bueno, como nos comentaba Fernanda al inicio, Google es más que Google Classroom, ¿no? Tiene también Google for Education, que les comparto algunas características de Google for Education. No solo es una plataforma donde se entregan tareas y donde se mandan mensajes, sino es todo un set de aplicaciones que puede ayudar a los maestros de nivel 1 hasta maestros de nivel 3, que era como los veíamos ahorita, de principiantes hasta avanzados. Se adapta a todos los niveles y el uso de la herramienta se puede adaptar también a ustedes, ¿no? Lo segundo es que también son herramientas para colaborar, que nos van a ayudar mucho a poder seguir trabajando en equipo y de manera colaborativa, aún estando a distancia, y se van moviendo muy rápido, ¿no? Y también nos va a ayudar a tener estos procesos administrativos súper rápidos, el revisar, el pasar a lo mejor a las agendas, hacemos llegar a los padres, la comunicación nos permite conjuntar todo en una plataforma que nos ayuda a movernos muy rápido. Además que esta es una opción que, como decían, la está empujando la Secretaría de Educación Pública en gran medida porque también es gratuita para los centros educativos. Entonces, si podemos avanzar a la que sigue, por favor. Pero bueno, sabemos que se tienen diferentes necesidades
y cada escuela va a necesitar una plataforma diferente. Ahorita les estamos poniendo como ejemplos algunas, como Google Classroom, Exemptia, EDBON. Sin embargo, esta rúbrica que les presentamos aquí se las queremos compartir, que nos ayude a decidir de manera informada cuál es la mejor plataforma que yo tengo para mi colegio. Buscar que sea flexible, que sea adaptable para mis alumnos, tanto para mis maestros, que soporte diferentes dispositivos, que lo pueda usar tanto el alumno en su celular como en su computadora, no importa el sistema operativo, y que sea fácil de usar. Entonces, esto que se integre también muy bien con la manera con lo que llevamos las clases, nuestras secuencias didácticas. Y de hecho, para estas secuencias didácticas le voy a hacer yo la palabra a Jesús, que nos va a hablar un poquito más sobre cómo se integran en los entornos virtuales de aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, lo que estuvimos viendo hace unos momentos tiene que ver con los perfiles docentes y con los modelos de enseñanza que, sobre todo, se refieren a un análisis que primero ustedes tienen que hacer de manera individual y después como instituciones educativas para proyectarse a corto, mediano y largo plazo dónde van a estar parados con esta nueva realidad. Pero esta nueva realidad, ustedes la conjuntan con algo que ustedes ya conocen de manera muy clara, que es la Secretaría de Educación Pública, que les exige unos aprendizajes esperados que tienen que cumplir, estén ya sea en un contexto del salón de clases como a la distancia en estos confinamientos, y unos papás que sencillamente son un poco más difíciles de satisfacer, por varios motivos, entre ellos porque quieren que sus hijos aprendan más de lo que ellos aprendieron cuando estaban en la educación primaria, secundaria, preescolar. Pero a la par de esta exigencia, no siempre les apoyan a ustedes de la misma manera que exigen. Y eso lo han visto ustedes de manera muy puntual ahora en este confinamiento, donde de repente han tenido la oportunidad de estar en la intimidad de las casas con videoconferencias, y que hay padres que sí son implicados, que quizás son los menos, pero hay muchos padres que no tienen tiempo, están cansados, tienen que salir a trabajar, que le dejan el cuidado a la abuelita, que no siempre está en un nivel de tecnología que ustedes necesitarían para sus clases. Y entonces, esa seguridad que ustedes tenían en el ambiente cerrado de la escuela, donde tenían material concreto, el pizarrón, sus aulas estaban acondicionadas para poder dar los aprendizajes o los contenidos de acuerdo con las propias necesidades del grupo, pues lo han perdido esa seguridad, han perdido ese piso. ¿Cómo pueden hacer ahora con esta nueva realidad de posible nuevo confinamiento e incluso ahora mismo para llegar a esos aprendizajes esperados? Pues necesitan un vehículo que los lleve, necesitan subirse a este vehículo que los apoye a llegar a estos aprendizajes, que incluya contextos reales, que recuperen la realidad que los niños en el día de hoy ya están viviendo y que es diferente a una realidad muchas veces más cerrada del salón de clases, y que impulsen el aprendizaje autónomo. Este aprendizaje autónomo, ¿cómo se logra? Pues bueno, encontrándole sentido a lo que están estudiando, que los niños encuentren sentido a por qué están viendo un verbo, por qué están viendo una suma, que les desate esa curiosidad, que construyan conocimientos. Y bueno, para construir conocimientos y para redondear este tema, les vamos a presentar ahorita un video y regresamos a la presentación. Queremos reflexionar contigo sobre una materia en la que seguramente has tenido dificultades en el mundo de matemáticas. ¿Qué está pasando en la actualidad? Que muchos de los estudiantes, cuando escuchan que viene la clase de matemáticas, sienten que es el peor momento de su vida. Pero tú y nosotros sabemos que las matemáticas están en todas partes. Por ejemplo, cuando tratamos de entender la inmensidad. Disculpen, no se escucha el video. Tan perfectas de la naturaleza que tienen un principio matemático en ellas. Ahora, si pensamos en lo que hacemos los humanos diariamente, las matemáticas las vemos desde las más complejas y fascinantes obras arquitectónicas hasta las cosas más cotidianas de la vida, como hacer la cuenta en el súper. Entonces, si las matemáticas son indispensables para comprender el universo y nuestra vida, ¿qué pasa
que muchos niños sienten que ese puente de conocimiento es el más complicado de su jornada diaria. En Editorial EDB queremos apoyarte para que logres que la planeación de tus clases sea menos compleja y que tus estudiantes se contagien del gusto por esta maravillosa materia. Para ello te presentamos Talentia Matemáticas, un proyecto que tiene por objetivo abordar esta materia desde la cotidianeidad, es decir, que los alumnos partan desde lo más concreto e inmediato, aquello que pueden palpar y observar, para que después comprendan lo abstracto. Talentia Matemáticas se organiza en secuencias didácticas que permiten llevar de la mano paso a paso a los alumnos en la comprensión de los aprendizajes esperados marcados por el plan de estudios. El inicio de cada secuencia está marcado por la primera pieza de un rompecabezas, que quedará armado al finalizar cada lección. En este momento, los alumnos leerán una situación problematizadora que sirve para contextualizar el contenido. Después resolverán 3 preguntas de progresiva complejidad que apuntan a recuperar los conocimientos previos y retar su capacidad de abstracción. Durante el desarrollo, en la segunda pieza del rompecabezas, los alumnos ejercitarán el tema presentado en el contexto. Con esta información, ellos definirán, con sus propias conclusiones, cuál es el contenido matemático que se espera que ellos aprendan. Una vez hecho eso, nosotros los apoyamos para que complementen y formalicen los conceptos. En el cierre concluyen el rompecabezas, lo cual te permitirá practicar con los alumnos. Pero en lugar de hacerlo con esos ejercicios repetitivos que muchas veces se suelen dejar, te presentamos ejercicios lúdicos de cálculo mental y otras tipologías para que contribuyas a que tus estudiantes tengan otra visión de la materia. Además, resolución de problemas relacionados con el tema de la lección. Como nuestro interés es que las matemáticas se aprendan desde lo concreto para transitar al abstracto, los pequeños de primero y segundo grado recibirán gratis fichas bicolores y regletas de decenas manipulables, así como un tablero de 100 donde podrán trabajar bajo un método de unidades y decenas fáciles de comprender que les permitirán entender el conteo y descomposición numérica desde otra perspectiva. El proyecto además incluye Unidad 0, al inicio del ciclo escolar para recordar los contenidos del grado anterior, fichas Extiende tu clase en el libro guía para reforzar contenidos importantes, videos con explicaciones de temas relevantes de cada grado, recursos digitales y trabajo socioemocional al inicio de cada trimestre. Ayudemos a tus estudiantes a y superar su miedo por las matemáticas. Mostrémosles lo maravillosas, divertidas y útiles que son. Editorial EDB, iluminar la mente para abrir el corazón. Bueno, como pudimos ver en este video y en general en los materiales, lo que buscamos es que los contenidos lleven a la construcción del conocimiento a partir de contextos reales que ellos vean en su vida cotidiana. En esta nueva normalidad, en esta nueva realidad, pues estos contenidos tendrían que estar en diversos soportes, a papel como digitales, de tal manera que independientemente del lugar en donde estén los niños, ya sea en el salón de clases o en su casa, en algún lugar remoto, puedan acceder a estos contenidos y que sean multimedia. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Vamos a recordar un poco lo que decía Claudia del Flip Classroom y de este aprendizaje invertido. Lo que platicaba Claudia es que haya recursos multimedia que se le presenten a los niños antes de estar en el salón de clases o con ustedes como docentes. Entonces, que vean un contenido ya sea de matemáticas, de español, los verbos, las sumas, y el encuentro con ustedes, que en este nuevo confinamiento es limitado, sea para resolver dudas, para que ustedes como docentes puedan aclararles qué es lo que está sucediendo o qué es lo que no entendieron de ese contenido, para que después los alumnos, una vez que entendieron esto, pasen a la ejercitación de estos contenidos, de estos materiales. Vamos a enseñarles un video adicional de cómo proponemos el Flip Classroom. En la escuela, como muchas otras, había una niña que por más que quería, las matemáticas no entendía. Desilusionada en la biblioteca estaba, cuando desde otra dimensión, Numerito, el sensei de los números, le escuchaba. Ayudarla y entrenarla en los secretos ninjas de las matemáticas quería. 8 puertas infinitas sin entrada a atravesar conseguiría. Ahora las matemáticas sin miedo disfrutaría. Así, para ayudar a todos los chicos,
En Maite Mates, la niña ninja de los números se convertiría. Hola amigos y bienvenidos a la Maticueva, el lugar donde las matemáticas son divertidas. Bienvenidos al primero de primaria. Tú ya conoces los números. Es decir, conoces los números del 1 al 9. Hacer grupos de 10 para formar decenas te ayudará a conocer el valor posicional de cada número. Veamos cómo se forma una decena. Enchufen sus neuronas. Es momento de jugar y comenzar a aprender. Tengo 10 unidades. Recuerda que cada ficha representa una unidad. Para poder usar los números se inventó el sistema decimal, que está basado en el número 10. Los grupos de 10 unidades forman una decena. Ahora contemos la decena de fichas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Más 1, 2, 3, 4. 6 más 4 es igual a 10. Tenemos una decena. Ahora usemos el tablero de 20 para acomodar 15 fichas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas decenas y cuántas unidades tenemos? Muy bien. Ahora pongamos las fichas restantes. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos 2 decenas. Repite el ejercicio 3 veces, mezclando los colores, pero siempre para formar decenas. Vamos a parar el video en este instante y, pues bueno, lo que les platicábamos era de esta clase invertida y esta es una parte de lo que se propone, que haya videos, que ustedes resuelvan dudas y al final haya una ejercitación. Como ven, pues este tipo de recursos necesitan poder estar en entornos virtuales de aprendizaje. No basta con que esté solamente el soporte digital, el soporte en papel. Y por lo tanto, ahora en la siguiente diapositiva, por favor, una más, les vamos a ofrecer una rúbrica para evaluar materiales y proyectos educativos que incluyan estas características, que ustedes puedan acceder a este análisis, ¿no? Que fomente el involucramiento docente, que haya propuestas pedagógicas innovadoras, como lo hemos visto, que se asegure el aprendizaje efectivo. Esto es tan importante, lo veíamos con este vehículo que los lleve hacia los aprendizajes esperados, que sean fáciles de usar, independientemente de qué nivel se encuentren ustedes de digitalización, y también para los estudiantes, evaluaciones que apoyen el aprendizaje, pero que también sean sumativas, que vinculen el soporte digital con el impreso, como lo hemos visto, recursos digitales que fomenten el aprendizaje y una vinculación y asesoría efectiva. Y sobre esta vinculación y la asesoría efectiva, que es tan necesaria para ustedes como docentes, Patricio les va a dar más información. Pues sí, vaya, ahorita lo que necesitamos y creemos que de los 4 pilares, uno que es fundamental va a ser la formación y el acompañamiento. El entorno nuevo al que nos estamos enfrentando nos está haciendo cambiar y mudar todo lo que ya conocíamos, ¿no? Entonces, les proponemos aquí algunas áreas en las que puede ir la formación y el acompañamiento. ¿Hacia dónde va? ¿Qué habilidades tiene que desarrollar el nuevo perfil docente? Lo primero es el manejo y control del aula, pero ya no nada más de manera presencial, sino también volver un control de aula en línea, en las videollamadas, a distancia. ¿Cómo voy a estar manejando el aula?
también usar eficientemente los contenidos educativos en esta normalidad donde un día vamos a estar en casa, otro día vamos a estar en las escuelas, no sabemos cuándo vamos a estar en dónde, que tengamos un uso eficiente de manera presencial y también a la distancia. También poder desarrollar las habilidades y medir las habilidades en nuestros alumnos del siglo XXI, que más que el contenido académico se le ha estado dando cada vez más peso al desarrollar estas habilidades. También necesitamos nosotros como maestros formarnos como personas eficientes en la tecnología y el Internet. No solo en usar aplicaciones o plataformas, sino saber qué es lo que está sucediendo en Internet para también hablar el mismo lenguaje que ya hablan mis estudiantes. Ver cómo podemos desarrollarnos de una manera plena con ellos, ser eficientes en este uso y, bueno, tener metodologías educativas en nuestro catálogo de metodologías que podamos usar en entornos cambiantes como es la que nos presentaban de Blended Learning o de Flipped Classroom, que se puede usar en combinación con la tecnología en modelos presenciales y a distancia, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer EDB y Evolution por ustedes? Si me ayudan avanzando a la siguiente, por favor, y si Claudia me ayudas a compartir en qué los puede acompañar EDB también. Por supuesto. Estamos trabajando de manera conjunta para que el docente crezca y se reinvente, de tal manera que tenemos que apoyarnos y los estaremos apoyando en trabajar con todo lo que son los fundamentos pedagógicos y didácticos para implementar estos nuevos modelos de aprendizaje, en el uso y el manejo de secuencias de aprendizaje, que si bien tenemos algunas ya prediseñadas, también les apoyaremos en desarrollar sus propios objetos digitales educativos que les permitan innovar y trabajar con sus alumnos. Competencias digitales, entornos virtuales de aprendizaje, utilizar, si bien están con nosotros, nuestras plataformas y apoyarlos también a utilizar las otras plataformas que sus escuelas hayan determinado. Y estas, además de conocer y utilizar aplicaciones colaborativas para educación, que si hay muchas, tenemos que aprender a seleccionarlas, a identificar aquellas que nos son más viables desde nuestra. Y bueno, y por parte de Evolution los podemos acompañar también en la generación de aprendizajes en línea, en cómo podemos gestionar y crear donde también se va a poder aprender. Los podemos capacitar en todo el uso de Google for Education, desde los niveles básicos hasta los niveles avanzados, y si así lo desean, incluso llegar a una certificación. Una capacitación para la gestión y la creación de contenidos, no solo a la creación, al uso de los contenidos que ya se tienen, sino cómo puedo enriquecer más los contenidos que ya estoy utilizando por medio de la tecnología y del Internet. Y también algo súper importante, estos dos últimos puntos, el acompañamiento para la seguridad en el aula virtual y la ciudadanía digital. Que si bien sabemos que los maestros hemos sido clave en el desarrollo de voz ciudadanos para la sociedad, ahorita estamos viendo dos sociedades, la sociedad presencial, bueno, podríamos decir hasta tres, ¿no? Porque la sociedad presencial, la que está en su casa, y la sociedad que está en línea, que hay que también formar a nuestros estudiantes como buenos ciudadanos digitales, que también los podemos acompañar en esta parte. Bueno, por último, para redondear todo esto, volvemos a retomar precisamente estos 4 pilares que les hemos explicado y también mostrarles cuál es el ecosistema que hay. No es el único, precisamente con las rúbricas lo que hacemos es invitarlos a que cada escuela, a partir de hacer el propio análisis de la situación en la que está, porque cada institución sabe qué recursos tiene, qué tipo de alumnado y en dónde está, cuáles los padres de familia con los que tiene que implicar y trabajar. Entonces, cada uno tendrá que tomar las decisiones, pero les damos las rúbricas para que lo puedan hacer. Entonces, lo siguiente es recordarles que el COVID empezó de esta manera y nos sorprendió absolutamente a todos. Pero ahora que volvemos a clase, o que van a empezar las nuevas clases, ya no podemos esperar a que esto nos sorprenda. Tenemos que tomar el liderazgo precisamente de estos 4 pilares que les hemos explicado y a partir de allí construir esta escuela que no solamente se dedica a enseñar, sino que también aprende. Y eso significa que también los docentes y los directores y todo el mundo tengan que replantear
aprender cosas, desaprender, para que precisamente puedan proyectarla a futuro. Entonces, a partir de esto, quería hacer una pequeña reflexión para terminar, y es que es una gran similitud entre esta escuela que les comentaba, la escuela azul y la escuela roja, de un principio, que pertenecían a un mismo corporativo, pero que tomaron diferentes medidas. En este caso voy a explicarles de los países que lograron atajar rápidamente la pandemia. ¿Qué es lo que hicieron? Reaccionaron proactivamente ante la amenaza y se prepararon para lo que pudiera pasar. Analizaron cada uno, y esto es muy interesante porque ningún país, o más bien dicho, no hay una solución para todos los países, sino que cada uno decidió y implementó lo que podía hacer. Todos ellos han hecho cosas diferentes, y lo mismo tendría que hacer la escuela, analizar qué es lo que necesita para hacer su propia propuesta. Luego lo siguiente que fue muy importante fue comunicar a los ciudadanos qué es lo que tenían que hacer, dónde tenían que implicarse y colaborar con las autoridades para que esto llegara a buen puerto. Crear esta credibilidad entre unos y otros, y además estrechar los lazos. Y por último, actualizar constantemente sus planes de contingencia para que pueda venir, para todo lo que pueda venir a futuro. Y como dato curioso, sé que hay muchísimas mujeres que están en este puesto de liderazgo en las escuelas, pues comentarles que en todos los países, también ha habido hombres, pero los países que han dado una muy buena respuesta han sido mujeres. Entonces, sí creo que tienen que sentir empoderadas y tomar las riendas de esta situación. Entonces, lo último para recordarles es que son momentos difíciles, pero también estos momentos de destrucción pueden ser momentos de creatividad y replantear cosas. Y si queremos proyectar la escuela a futuro, la escuela privada en particular, hay que recordar que no son los más grandes y los más fuertes los que sobreviven, sino los más ágiles y que se adaptan más rápido a la nueva realidad. Entonces, con esto empezamos esta ronda de preguntas, abrimos los micrófonos y pues les agradezco la participación y que hayan estado con nosotros. Gracias, Daniel. Los invito a quien tenga alguna pregunta, por favor levanten la mano y con gusto empezaré a abrir el micrófono. Vamos a empezar con la maestra María del Corán. Maestra María ya tiene abierto el micrófono. ¿Nos puede compartir su pregunta? Solo hay que activar el micrófono en la parte inferior para que pueda hablar. Iré abriendo el micrófono. Ya le escuchamos, maestra. ¿Ya me escuchan? Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por este acompañamiento. Mi pregunta y mi duda es esta. En estos días, muchos niños que en casa tienen laptop, tablets, iPads y demás han entrado con éxito, pero tenemos variedad en cuanto a material electrónico. ¿Qué va a pasar con los niños que no tengan a su alcance estos materiales o que tienen hermanitos y simultáneamente tienen que estar cediendo pues sus laptops, iPads y demás y nos pueden limitar a nuestros niños? Claudia, ¿quieres contestar o contesto yo? Bueno, yo puedo decirle que precisamente por eso insisto en que cada escuela tiene que analizar su realidad, y esto también significa que muchas veces hay que ir a mínimos. A lo mejor los docentes están en un grado más avanzado de digitalización, pero si tienen ustedes este problema, pues van a tener que volver a hacer estas clases, a lo mejor sincrónicas, utilizando una plataforma como Google, de Google o Exemptia, pero seguir haciendo toda la gestión de tareas y de evaluación asincrónica. Y Claudia. Sí, tú, justamente si eso les iba a comentar. Y a esto nos vamos a enfrentar ahora que además vamos a tener a los niños unos días en clases y otros días no. De tal forma que tenemos que generar secuencias didácticas o estas instrucciones tan claras tanto para los alumnos como para los niños, para los padres de familia, perdón, que le permitan al padre hacer este aprendizaje mixto.
en donde en un momento podrás estar con ellos en la parte digital, dándoles la clase y la exposición, y en otro momento ellos tendrán que comenzar a trabajar de manera autogestiva con actividades. Entonces, las secuencias didácticas tienen que estar también estructuradas que te permitan darle respuesta tanto al chiquito que sí tiene como al otro que no tiene, o al que solo tiene una computadora y 3 niños y no pueden estar conectados al mismo tiempo. Entonces, dependerá mucho de la estructura de la secuencia que se realice. Gracias. Ya nomás para una última intervención para la maestra María del Coral. También existen dispositivos que pueden ser muy accesibles, que se pueden preparar específicamente para estos casos. Nos ha tocado conocer estos que por medio de arrendamiento tienen también proveen dispositivos uno a uno que le cuesta al final al papá más o menos unos 80 pesos por mes y así puede tener varios, ¿no? Sabemos que a lo mejor no es una opción para todos, pero también sí, ahí en la encuesta los podríamos dirigir con organismos que les pueden ayudar a poder proveerle este servicio también a todos los estudiantes. Teniendo bien en cuenta lo que dicen también mis compañeros, que lo ideal es generar también la secuencia didáctica, que la tendremos que adaptar de manera sincrónica y asincrónica para este tipo de casos. Gracias. Gracias, maestra María. Voy a dar la palabra a la maestra Irma Guerra. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Me pareció muy interesante esa información. Definitivamente es un reto que todos los docentes enfrentamos, igualmente como los alumnos. Mi instituto es un centro capacitador y atendemos a alumnos de secundaria y preparatoria. Entonces quería saber si sus plataformas funcionarían para este nivel educativo y bueno, pues las sugerencias que nos dieron con los retos que enfrentamos con los alumnos que no estaban tan poco acostumbrados, aunque el nivel preparatorio y secundaria ya habían utilizado plataformas, no estaban tan educados de manera oportuna subir las actividades y contestar los cuestionarios o hacer los exámenes en línea porque tienen la tendencia a alguien a un lado que les apoye o los mismos padres. Estaban haciendo los exámenes los mismos padres, entonces es una situación pues bueno, un reto muy grande en cuestión de honestidad y pues bueno, veo que pusieron ahí una liga para pedir la información de acuerdo o de ad hoc a cada una de las instituciones. Agradezco mucho estos momentos, me pareció extraordinario todas estas herramientas que podemos utilizar tanto a nivel educadores como directivos, porque pues tenemos que dar un paso adelante, algo que había habido una resistencia, a pesar de que ya tenemos más de una década tratando de utilizarlo. Sí, bueno, ahora yo creo que seguirán. Le contesto rápidamente. Sí. Nosotros precisamente queremos que los alumnos, desde el más pequeñito hasta el mayor, vayan desarrollando la capacidad de ser aprendices autónomos. Sí. Que precisamente no tengan a alguien que esté detrás para chicotearlos y irlos pastoreando donde tengan que ser y que se vuelvan responsables de su propio proceso de enseñanza. Y de hecho, si se logra esto, pues podemos asegurar que cuando sean mayores se vuelvan personas que estén con este pilar directamente de la educación encierra un tesoro, de este documento, que es aprender a aprender. Sí. Y sobre las plataformas, pues sí, es decir, nosotros tenemos una variedad de posibilidades que van desde la escuela primaria hasta la escuela bachillerato y profesional, no habría ningún problema. Está Google, está Exemptia y digamos, para los más pequeñitos sí estaría EDB-ON y EDB-ON Plus, ¿no? Que están más pensados precisamente para estas etapas de primaria y secundaria. Ajá. Pero sí, Patricio, ¿quieres comentar algo sobre las plataformas? Sí, bueno, una de las ventajas, como les compartíamos en la rúbrica, hay que escoger la que mejor se adapte a cada uno de nosotros, ¿no? Cada institución va a tener ventajas y desventajas o necesidades diferentes y
Bueno, por ejemplo, para el Instituto de Tenerife, que veo que desde ahí, pues tal vez algo flexible que, por ejemplo, Google Classroom es de gestión de contenidos. Tú cargas el contenido que se quiere, el que tú ya tengas ahí, como también lo puedes hacer con Edron, pero acompañado de otros contenidos que van dependiendo del nivel. Entonces, ahí es dependiendo de donde estemos buscando. También recordarles pues, que, por ejemplo, EDBON ni Google Classroom tienen costo. Pues, cumpliendo ciertas condiciones, ¿verdad?, del centro educativo, de que se adquiera cierto material, pero no tienen costo estas plataformas. Y, digo, a lo mejor no aprovechar bien el foro, maestra, saludarla. Yo fui uno de sus alumnos ahí en el Instituto de Tenerife. Entonces, mucho gusto escucharla por aquí. Muy bien, Patricio, pues entonces vamos a estar en contacto. Claro que sí. Pues qué gusto, Patricio. Qué simpático esto. Bueno, otra pregunta. No, es todo, la verdad muy claro todo. Muchas gracias por esa información tan valiosa y tan necesaria. Gracias, maestra Irma. Damos la palabra a la maestra Nora García. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi comentario es para agradecer primero por este tipo de plataforma que invita a maestros de escuelas particulares a sentirse acompañados, pues hemos estado experimentando un periodo de clases bastante extraño, muy inusual, fuera de serie. Y mi pregunta es, comprar materiales de EDB garantiza el acompañamiento para la capacitación de maestros en el uso de estas plataformas? Sí, maestra, efectivamente, comprar los materiales que tenemos, tanto de las asignaturas de español, matemáticas, literatura, habilidades lectoras, nuestros propios materiales de religión, con los que también contamos, les garantiza con cualquiera de nuestros recursos comprados unificadamente para sus alumnos, la formación para sus maestras y no tiene ningún costo adicional el uso de nuestra plataforma. Es una plataforma libre que además en la que se puede colocar recursos de otras asignaturas que ustedes mismos pueden desarrollar. Muchas gracias. Y de hecho Gracias, también maestra. tiene una biblioteca, que esta biblioteca de recursos está, digamos, es de España, pero lo que quieran explicar también la pueden utilizar. Gracias, maestra Nora. Vamos a dar la palabra a la maestra Ami López. Hola, buenas tardes. Yo les tengo dos preguntas. Una es, ¿la guía que ustedes sugieren es específicamente en matemáticas o incluye demás asignaturas? Y la otra pregunta es referente al libro. ¿Sería físico? Y en caso de ser así, en caso de que sea físico, ¿por qué no incluir un libro digital? Nosotros contamos con libros físicos y digitales, aunque seguimos creyendo que si estamos trabajando en educación básica, los niños requieren de libro impreso. Y esto es más un requerimiento por sus mismas características que de desarrollo. Está comprobado que la utilización del puro libro digital o el recurso digital no es suficiente para desarrollar habilidades finas que requieren para la escritura y también requieren de los procesos de escritura para desarrollar procesos cognitivos superiores, de tal manera que no nos garantizan nada en la utilización de uno o de otro, pero juntos nos pueden apoyar a que los niños aprendan de mejor manera. Por eso es que seguimos aportando tanto al recurso impreso como al recurso digital. Tú puedes dar tu clase con tu libro digitalizado, con cursos digitalizados, el niño puede hacer actividades en sus tabletas, en sus computadoras, pero escribir y resolver los problemas matemáticos desde los libros sigue siendo importante. Y contamos no solamente con matemáticas, incluye también español y literatura, desde preescolar, primaria y en el caso de secundaria,
Tenemos literatura, habilidades lectoras y un material de inglés básico. Otro motivo también sería que un libro garantiza que sea el mínimo para poder también dar una clase a distancia. Y, por ejemplo, como decía, ¿no? Que no hay muchas veces la computadora para todos los niños o algún problema, pues el libro precisamente facilitaría que el niño tenga el contenido y entonces nada más necesitaría una plataforma, un teléfono celular, pues para poder seguir la clase lo que está diciendo el docente. Entonces también creemos que los libros siguen siendo como el mínimo. Ahora, si por el otro lado pueden asegurar ustedes que hay lo que se llama el 1 a 1, ¿no? Es decir, hay un niño y tiene una computadora, pues entonces ya pueden plantear hasta ciertos grados. Nosotros aconsejamos, como dice perfectamente Claudia, que sea como mínimo a partir de 5º grado de primaria, que se pueda dejar de lado el libro, que es precisamente también digamos, la directriz que tiene el gobierno de España, el Ministerio de Educación. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Daniel. Gracias a maestra Ami. Voy a dar la palabra a la maestra Marcelina Paredes. Maestra Marcelina, tiene el micrófono abierto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues miren, yo lo único que puedo comentar, ¿verdad? Ciertamente esta charla ha sido muy interesante porque nos ha abierto muchas dudas y nos ha dado un mejor conocimiento de las plataformas. Yo lo considero muy importante porque realmente yo creo que es algo que a muchos nos daba ese miedo, ese temor de utilizar la plataforma y ustedes nos están haciendo el favor de abrirnos esas dudas y ese conocimiento y se me hace algo muy importante porque como decían hace un rato, ¿verdad? Yo creo que nuestra educación se va a basar ahora de manera virtual y de manera presencial, entonces tenemos que estar preparados para lo que venga. ¿Sí? Y muchísimas gracias por su aportación tan interesante y excelente. Pues muchas gracias, maestra Marcelina. Al revés, estos comentarios que nos hacen son los que nos animan a seguir trabajando en esto. Y sí, yo creo que como usted mencionaba, ¿no? Es decir, ahora es el momento en que hay que prepararse. Les decía, ¿no? Es decir, la pandemia nos agarró a todos con el pie izquierdo, pero si sabemos lo que va a venir al próximo ciclo, yo creo que es el momento ahora de poder apuntalar lo que sea necesario. Y creo que también tenemos que aplicar este constructivismo a nosotros mismos. No importa en dónde esté cada uno o dónde esté el plantel de docentes que tenga cada colegio, a partir de lo que sepan, pueden empezar a construir esta nueva realidad que les mencionamos. Y en este caso, pues también les decimos, estamos nosotros, está Edvolution, está Google, que precisamente pues estamos allí para acompañarlos. Gracias. Gracias. Doy la palabra al profesor Juan Rosales para que dé su pregunta y hacemos 3 participaciones más. Profesor Juan, ¿puede activar su micrófono? Maestra Leslie Bonilla, tiene activado el micrófono si gusta compartirnos su pregunta. Entonces, maestra Nora García. Hola. Profesor Juan, ya veo su micrófono, si gusta, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Son 2 preguntas, una técnica y una valorativa. La primera es técnica. Dentro de lo que ofrece la plataforma de Exentia, ¿creen ustedes que sí nos alcance a dar un soporte para cuestiones administrativas, sobre todo en los cierres de calificaciones? Ese ha sido un problema constante para nosotros, que cada vez que llegamos al cierre de algún bimestre, la plataforma se satura y nos cuesta mucho trabajo
estar trabajando a tiempo y entregar a tiempo lo que se nos está solicitando. La pregunta concreta es, ¿la plataforma soporta o soportará toda la carga en los cierres de cada uno de los bimestres? Le respondo sí, es decir, en principio tendría que ser así. Hay que ver los detalles de conectividad. Cada estado, cada secretaría de cada estado tiene sus peculiaridades, pero en principio tendría que ser así. Lo que le pedimos a toda la gente también es que vaya al estándar que podemos ofrecer, porque si hay demasiadas particularidades, se vuelve complicado y al mismo tiempo esto hace que se vuelva peligroso para el momento en que se transmite la información a la Secretaría del Estado, o la federal, ¿no? Depende de cómo sea. Pero en principio tendría que ser así. Y si no, pues yo estaría más que contento de que me diga cuáles son los problemas, pues para poderle ayudar a solucionarlo. Hay otros colegios que en principio no hay ninguna queja al respecto, ¿no? De acuerdo. Esa sería la primera. Y la segunda, que es valorativa. Dentro de uno de los aspectos de lo que ustedes señalan en lo que favorece el trabajo con estos 4 pilares, hablan sobre que favorece la vinculación con las familias. ¿En qué se basan ustedes? ¿Hicieron una investigación? ¿Tienen elementos para decir la mayoría de los papás que estuvieron o tuvieron la oportunidad de estar trabajando junto con sus hijos de forma virtual, en línea, están conformes con todo esto y realmente les ayudó, les favoreció este periodo de pandemia que estamos sufriendo? ¿Les favoreció ellos la vinculación dentro de la familia o fue una carga, fue un peso para ellos? ¿O? Ok. Bueno, okay. Le contesto. Esa es la pregunta. Va, le contesto. Hay un estudio, se lo voy a mandar. Gracias. Que es de la COTEC. Es una institución en España que trata precisamente todo lo que tiene que ver con innovación y en este caso específicamente con educación. Y lo que demostró este estudio, porque además esto es muy reciente, es que no vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó con este periodo de 3 meses en donde se produjo lo de la escuela en casa, sino hasta dentro de 1 o 2 años. Sí se sabe que esto afectó muchísimo pues porque si ya estábamos mal y esto nos agarró precisamente con el pie izquierdo, pues tampoco es que vaya a funcionar. Hay que quitar el mito también de que lo digital va a ser la panacea y va a arreglarlo todo. Otra vez el centro de todo es la labor del docente, por una parte, y la vinculación que pueda hacer con los padres también. También otra vez se dio, esto sí también se puede decir al día de hoy, esta situación lo que ha hecho es acrecentar la brecha educativa que está fundamentada también en una brecha sociocultural y económica, porque es triste, ¿no? Pero es la realidad. Los padres de familia que se han implicado más también son los que tienen más recursos y tienen más recursos precisamente pues porque tienen más conocimiento, ¿no? Entonces, son los que han estado más encima de los niños y que han podido más o menos ir haciendo las cosas. Pero hay una variedad de situaciones que ya depende precisamente mucho de la situación familiar particular de cada uno de los núcleos. Y yo sí creo que lo que no puede ser es no tratar de extender la mano y hacer esta vinculación con los padres de familia. Les comentaba que una cosa también que dejó muy claro y que también está en este estudio de la COTEC es que no nos dimos cuenta la importancia que tiene la escuela de contención y de cuidado de los chicos hasta que pasó la pandemia. Y entonces ahora eran los padres de familia que se tenían que ocupar de esto, más tener que trabajar, más la incertidumbre de qué es lo que con la propia economía, etcétera, y todo, que precisamente por eso es que se había producido, y está así dicho por la UNICEF, esta cantidad de violencia doméstica. Pero es otra vez, es decir, y es muy triste en el caso de México, ¿no? Porque
van a ser las escuelas rurales, las escuelas indígenas, pues las que van a sufrir más y que va precisamente a acrecentarse más la brecha educativa. Y otra vez, esto implica pues una brecha cultural, una brecha socioeconómica, etc. Entonces, en este caso, la Confederación pues, es de escuelas particulares. Hay obviamente una gran variedad de situaciones en las mismas escuelas particulares, también en donde estén puestas, ¿no? Pero seguramente es mucho mejor, y de hecho he leído que entre una escuela indígena y una escuela particular, pues esta brecha puede ser hasta de 500 veces, porque el nivel que tiene, por ejemplo, un alumno de una escuela particular promedio de sexto de primaria sería el que tiene un alumno al finalizar la secundaria de una escuela pública carenciada. Cerraría nada más con esto. Sería entonces una invitación que valdría la pena hacer un estudio en México, si este nada más fue hecho en España, y nos daría varios indicadores para tratar nosotros de buscar alternativas para solucionar algunas de las brechas que puede ocasionar esto. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias, profesor Juan. Voy a dar la palabra a la maestra Leslie y después de ella tendremos una participación más y terminamos. Maestra Leslie. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que yo concuerdo con todo lo que escuché. Me parece muy importante esto de reconstruir nuestra cátedra, porque finalmente creo que al final es un camino que nos toca hoy caminar solos. Entonces, yo tengo varias dudas en cuanto a la seguridad del alumno. Por ejemplo, yo ya es prácticamente seguro que en agosto regresemos en línea por la situación de nuestra ciudad. Y creo que cuando empezamos la cuarentena, lo empezamos en caliente, ¿no? O sea, haciendo lo que podíamos hacer y lo que podíamos resolver. Pero me parece importante que si ya voy a iniciar un ciclo escolar formalmente, así en línea, hacer un reglamento como el de clase, como en el aula, pero ahora que esté vinculado con el hecho de ser muy cuidadoso con el hecho de no violar la privacidad, el espacio del alumno, porque finalmente pues siguen siendo menores, no sé, ahí siento que estoy un poco, he buscado información, pero no tengo como que una guía. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda es, en el caso en que yo esté interesada, en su material, no lo puedo hacer de manera particular, es decir, no necesito que en el colegio donde yo trabajo se acerque, o sea, puedo hacer yo de manera particular acercarme con ustedes. A ver, la última pregunta, sí, claro, es decir, nos contacta y le ayudamos en lo que nosotros podemos. En la segunda pregunta de la seguridad, no llego a entender exactamente a qué se refiere con la seguridad. Por ejemplo, me parece que cuando todos iniciamos el ciclo escolar, hacemos como un reglamento del aula, ¿no? De la clase, del silencio, de todo esto, o sea, el reglamento que ponemos hacia adentro del aula. Ahora creo que es necesario construir uno dentro del aula virtual, pero no sé hasta dónde es necesario, o sea, hasta dónde yo invado la privacidad de los chicos. O sea, había muchos que tenían la computadora en su cuarto, y yo veía su cama, había otros que estaban en la sala y veía yo al papá, ¿verdad? No sé, viendo la televisión, cosas así. Entonces, a mí en lo particular sí me ha angustiado un poco porque literalmente pues me adentré a sus hogares y no sé qué tan necesario sea desde un inicio poder tener estándares. Es decir, que por ejemplo no todas mis clases sean en línea, que yo pueda trabajar por proyectos, ir haciendo algunas asesorías, etcétera, etcétera. O sea,
cuidar mucho el tema de la seguridad. Es indispensable que lo hagas, no solamente por tu propia seguridad, sino también por la seguridad de tus alumnos. De tal forma que ahora que inicies, como a nivel de recomendación, valdría la pena que se les establezca a los padres que tengan un lugar fijo para que los alumnos puedan estudiar, ya sea la mesa del comedor, ya sea un espacio en la sala, es decir, que no anden con la computadora por toda la casa y que el lugar donde estén sea de lo más iluminado posible, con las características que se puedan recomendar. También es importante que establezcas con los padres los espacios de comunicación, pensando en que estos espacios de comunicación tienen que ser seguros. No es que tú le vayas a mandar un mensaje directamente al niño o porque el chico ya está en la secundaria y tiene teléfono celular y correo electrónico, te vayas a dirigir directamente a él. Valdría la pena que como organización, es decir, como escuela, determinen cuáles van a ser los espacios de comunicación para que tampoco nos veamos en estos malos entendidos o invadiendo espacios personales de los niños, porque al final el trato, mientras el niño sea menor de edad, tendrá que ser con el padre. Entonces, así como estos, hay que ir estableciendo cuáles serían los términos de trabajo dentro de casa y no sé si como reglamento, pero sí como recomendaciones específicas para el uso. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, por último vamos a dar la palabra al profesor Alberto Rubio. Tiene el micrófono abierto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues agradezco mucho, la verdad que la información es muy interesante. Yo nada más tengo aquí una pregunta, ahorita que estamos hablando de tecnología, estamos hablando de plataformas. ¿Qué estrategias me podrían proporcionar ustedes para hacer que los padres de familia se integren un poquito más a todo esto de las plataformas? Ya que a veces, por ejemplo, en mi colegio, nosotros sí manejamos por ahí una plataforma, pero a veces es bien difícil el hecho de analizar a los padres de familia, ya que ponen miles de pretextos. Yo platicaba con alguno de ellos, papás de mis alumnos, así papá, como manejas el WhatsApp, pues ¿por qué no te interesas un poquito más en la plataforma? Pero en sí, mi pregunta es esa, ¿qué estrategias ustedes me podrían proporcionar para poder yo trabajar con ellas y empezar a encarrilar a todos los papás al mismo objetivo? Yo creo que... No sé si me escucharon. Sí, te escucho, se escuchó bien y que está muy claro. No sé si alguien quiere comentar, pero yo creo que el pretexto ya está ahora servido, ¿no? Es decir, antes pues, pasaba lo que pasaba y esto digital ya existía desde antes, pero ahora tomó esta relevancia que ya es indiscutible. Les decía, no es una panacea, no va a ser la solución y precisamente por eso les queremos presentar esta idea de que es algo mezclado y que tiene que hacerse cada institución y cada docente propio, ¿no? Pero definitivamente yo creo que también la posibilidad de lo digital les abre esta manera de estar comunicando muchísimo más con los padres de manera proactiva. Esta también te puede servir para sensibilizar a los padres, valdría la pena. Ustedes saben como docentes que el padre que se interesa cuando está en el salón de clase es el mismo que se va a interesar cuando no está y es el que te va a presionar. Y tendremos algunas sorpresas con aquellos papás, aquellas mamás que por cuestiones de trabajo no podían hacerlo y que ahora pudieron hacerlo, pero el que nos interesa difícilmente vamos a poder hacer que se interese. De cualquier forma, siguen estando vigentes estas recomendaciones de sensibilización, de generarles cápsulas, darles capacitación, tener una reunión con ellos al inicio del ciclo para explicarles cuál va a ser la forma de trabajo, sobre todo para que estén bien claros de que seguimos trabajando, que seguimos vigentes, que no necesito que inscribas un niño hasta el mes de octubre cuando ya se siente usted tranquilo y feliz porque se va a perder 3 meses de trabajo, que esto es algo que escuchaba yo hace unos días en algunas escuelas, que decían los papás no quieren inscribir porque dicen que como no van a venir a la escuela, ¿para qué pagan desde ahorita? Entonces, valdría la pena empezar a trabajar con reuniones de sensibilización con los padres, con especialistas que les puedan apoyar
a explicar la importancia de mantener al niño escolarizado a una distancia y de la importancia de la participación del padre de acuerdo a la edad del niño. Porque no es lo mismo el apoyo que necesita el niño de 4, de 5, de 6, de 7 años que el que necesita el de 10 o el que necesita el de 12. ¿No? Vamos a necesitar su apoyo y habrá que sensibilizarlos también en las ventajas que esto nos va a dar. Si nosotros logramos que nuestros niños sean autogestivos, que vayan modulando y autorregulando sus procesos de aprendizaje, cuando regresemos al aula nos va a ser mucho más sencillo a todos. Excelente, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, profesor Alberto. Con esto terminamos la ronda de preguntas y respuestas. Perdón, todavía hay varios, pero los tiempos ya no nos dan. Daniel, por favor. Pues nada, mil gracias. De verdad es un honor que nos abran este espacio y la respuesta que hemos tenido. Y solamente quería, pues, 3 cosas que se queden en la cabeza ya al final, que ya lo hemos comentado, pero no está de más, ¿no? Acuérdense que la función docente, esto nunca será sustituida, ¿no? Y precisamente en la escuela es el espacio de conciliación y de cuidado social. Y esto ya quedó manifiesto. La segunda es que la digitalización, como la entendíamos, hubo un antes y un después del COVID. Y ahora es el momento en que hay que empezar precisamente a construir, no importa en dónde estén, no importa la situación de los docentes en cuanto a digitalización o de la escuela, de infraestructura, allí donde estén hay que ser constructivistas y empezar. Y por lo último, otra vez, retomando también lo que acaba de decir el profesor, hagan creatividad, tiendan lazos para hacer esta alianza con los padres de familia. Ahora también es un momento bastante sensible y quizás sea propicio para que puedan hacerles más caso. Y estos padres que comentaba Claudia, que no son tan implicados, se impliquen más. Y recuerden que cada uno de nosotros también es líder de nuestra propia vida. Entonces empecemos a cambiar en lo que nos toca en lo particular. Pues les agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo al profesor Mario y a la madre por este espacio que nos abrieron y gracias a todos ustedes por esperarnos y atender esto. Hasta luego y mucha suerte.